Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, se convirtió recientemente en el protagonista de uno de los episodios judiciales más sonados de la historia política del país. El pasado 1 de agosto, una jueza dictó en su contra una condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser la primera condena penal a un exmandatario colombiano. Sin embargo, 18 días después, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata, al considerar que debía garantizarse su derecho fundamental a la libertad individual mientras se revisa la sentencia. La decisión generó un terremoto político y jurídico, avivando un debate que ha polarizado aún más a la sociedad colombiana. La jueza Sandra Heredia, encargada del caso, fue quien dictó inicialmente la condena contra Uribe, tras declararlo culpable de 2 de los 3 delitos por los cuales se le imputaba. La determinación marcó un hito histórico y despertó reacciones en todos los sectores del país, desde quienes celebraban que la justicia actuara con independencia frente a una figura de tanto poder político, hasta quienes veían en el fallo un acto de persecución contra un líder que ha tenido una influencia determinante en la política nacional. No obstante, con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá del 19 de agosto, Uribe podrá esperar el proceso de revisión de su condena en libertad, lo que no implica que haya sido absuelto ni que el proceso judicial haya terminado, sino que se garantiza su derecho a defenderse fuera de la reclusión domiciliaria. El caso contra Álvaro Uribe se remonta a varios años atrás, cuando comenzaron a conocerse denuncias sobre supuestas presiones a testigos que lo relacionaban con estructuras paramilitares en Antioquia. La justicia colombiana investigó múltiples testimonios y documentos que señalaban la existencia de un entramado de manipulación de pruebas y de testigos. En este contexto, el expresidente fue acusado de intentar desviar procesos judiciales mediante la presión a personas que habían rendido declaración en su contra. El proceso tomó relevancia nacional e internacional, no solo por la figura involucrada, sino también porque ponía a prueba la fortaleza institucional de la justicia en un país donde históricamente se ha cuestionado la independencia del poder judicial frente al poder político. El 1 de agosto, la jueza Heredia dictó sentencia condenatoria, señalando que existían pruebas suficientes que demostraban la responsabilidad de Uribe en los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. La decisión fue considerada por analistas como un hito que ponía a Colombia en un escenario en el que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Para muchos ciudadanos, este era un paso hacia el fortalecimiento de la justicia y un mensaje contundente sobre la importancia de la rendición de cuentas. Pero para los seguidores de Uribe, que lo consideran un referente del combate contra las guerrillas y un símbolo de seguridad en tiempos de violencia, la decisión fue vista como un ataque político motivado por sus enemigos. Con la resolución del Tribunal Superior de Bogotá, se produjo un giro inesperado. Los magistrados resolvieron que Uribe debía ser dejado en libertad mientras se surtía el proceso de revisión de su condena, amparando su derecho a la libertad individual. Esta decisión abrió un abanico de interpretaciones. Por un lado, fue vista como una corrección necesaria en el marco de las garantías procesales, ya que, según sus defensores, un fallo de primera instancia no debía ejecutarse de manera inmediata mientras aún existía la posibilidad de revisión en instancias superiores. Por otro lado, críticos y opositores interpretaron la decisión como un retroceso en la lucha contra la impunidad y una señal de que los privilegios políticos aún juegan un papel determinante en el funcionamiento de la justicia. En términos políticos, el caso ha tenido repercusiones profundas. Uribe, que ha sido una de las figuras más influyentes del país en las últimas 2 décadas, continúa siendo un actor central en el panorama político colombiano. Sus detractores lo acusan de haber ejercido un poder excesivo durante su gobierno y de haber impulsado políticas que favorecieron el auge de sectores cuestionados, mientras sus seguidores destacan los avances en seguridad y la reducción de la influencia de las guerrillas durante su mandato. La condena y posterior liberación en medio de la revisión del fallo han reavivado estas tensiones, alimentando una polarización que se refleja en la opinión pública y en las redes sociales. El camino judicial que se abre ahora para el expresidente es complejo. La condena dictada por la jueza Heredia sigue vigente, aunque no esté privada de ejecución mientras se revisa. Esto significa que el proceso no ha terminado y que en cualquier momento podría ratificarse o modificarse la sentencia. La revisión implica que los magistrados deberán analizar nuevamente las pruebas y argumentos presentados en el juicio para determinar si la condena fue adecuada y ajustada a derecho. En caso de ratificarse, Uribe deberá cumplir con la pena impuesta, aunque todavía podría interponer recursos adicionales. En caso de que se modifique, podría enfrentarse a una reducción de la pena, un cambio en las medidas impuestas o, eventualmente, una absolución, aunque este último escenario parece menos probable dada la contundencia de los argumentos presentados en la primera instancia. El debate generado en torno a este proceso no se limita al ámbito judicial, sino que se extiende al escenario político y social. Para algunos sectores de la ciudadanía,
la condena inicial a Uribe representaba un triunfo de la institucionalidad sobre la tradición de impunidad que ha marcado a las élites del país. Para otros, se trataba de un ataque sistemático contra un líder que aún mantiene influencia política a través de su partido y de sus seguidores. El hecho de que el tribunal ordenara su libertad mientras se revisa el fallo fue interpretado por sus opositores como un nuevo ejemplo de cómo las élites pueden obtener beneficios que no estarían al alcance de ciudadanos comunes. La figura de Uribe sigue siendo profundamente divisiva en Colombia. Durante su gobierno, impulsó políticas de seguridad que lograron reducir significativamente la violencia en varias regiones, pero también fue señalado por violaciones a los derechos humanos y por la aparición de falsos positivos, un escándalo en el que militares ejecutaban civiles para presentarlos como guerrilleros abatidos y así obtener beneficios. Estos antecedentes hacen que el proceso judicial actual tenga un simbolismo aún mayor, pues pone en cuestión no solo su conducta en casos particulares, sino también la legitimidad de su legado político. El caso también ha tenido eco en la comunidad internacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos han seguido de cerca el proceso, señalando la importancia de que en Colombia se juzgue a figuras de tan alto perfil. Para muchos analistas extranjeros, lo ocurrido con Uribe se convierte en un ejemplo de cómo la justicia en América Latina comienza a demostrar independencia frente a los líderes políticos que, durante décadas, parecían intocables. No obstante, la decisión de dejarlo en libertad mientras se revisa el fallo ha generado dudas sobre si el proceso logrará concluir con un resultado que satisfaga las expectativas de justicia de la sociedad colombiana. Mientras tanto, en Colombia, las reacciones ciudadanas no se han hecho esperar. Marchas, manifestaciones y debates en medios de comunicación reflejan la intensidad con la que este proceso está siendo vivido por la población. Los seguidores de Uribe lo defienden como víctima de una persecución política, mientras sus críticos lo señalan como un ejemplo del uso del poder para evadir responsabilidades. Las redes sociales, como en muchos otros episodios recientes, se han convertido en el escenario principal de la confrontación, con tendencias que reflejan la división entre quienes respaldan al expresidente y quienes exigen que se mantenga la condena. Este histórico proceso continúa siendo objeto de atención y análisis. La condena inicial a Álvaro Uribe fue un hecho que sacudió las estructuras políticas del país y su posterior liberación temporal ha dejado abierta una herida que tardará en sanar. Colombia se enfrenta ahora al reto de demostrar si su justicia es capaz de resistir presiones y mantener firmeza frente a los poderosos, o si este caso terminará siendo recordado como un ejemplo más de la impunidad que tantos critican. Por el momento, lo único cierto es que la historia aún no ha terminado de escribirse y que cada paso en este proceso será determinante para el futuro político y social del país. Si te interesa este tipo de contenido y quieres mantenerte informado sobre los hechos más relevantes que marcan la historia y la política en Colombia y el mundo, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante para seguir construyendo este espacio de análisis y debate. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.